Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Aline, arbolito de brócoli, y estoy emocionada porque se llegó el momento de grabar uno de los videos más esperados del año, tanto para mí como creadora de contenido de BookTube, como persona que consume BookTube también. Me gusta mucho ver este tipo de videos y es el de mi top de mejores lecturas de 2025. Déjenme ver, creo que está un poquito alto la música de fondo. Ya le bajé poquito y pues sí, les vengo a platicar sobre esas mejores lecturas que tuve el año pasado. Son 15 en mi caso, de la menos buena a la más buena, porque malas lecturas ninguna de ellas fue, por eso es que están en el top 15, de diferentes géneros muy diversas, tanto en forma de escribir, en tipo de historia que narran, en incluso sensaciones que te pueden crear. Pero antes de comenzar con este top 15, quiero hacer mención honorífica a dos libritos muy bonitos para mí que fueron importantes porque me apapacharon mi corazón. Y se trata de los libros de La casita bajo la tierra, tanto un número 1 como número 2. Ambos son muy lindos, muy preciosos, son como este tipo de género que encaja para mí en cualquier mood que tenga en ese momento, en cualquier temporada que tenga también de lectura. Entonces para mí es como alimentar la niña Aline, que le encantaba conocer historias de animalitos humanizados. Pero me gusta, me encanta. Y vamos a conocer a una familia de conejos, papá, mamá y trillizos, que se mudan a un nuevo bosque y llegan a una nueva casa en un árbol. Tienen una casita dentro del árbol. ¡Ay, qué precioso! Se dedican a oficios de humanos, hay vecinitos de diferentes especies. Me encanta. Creo que hay más de estos libros y yo espero consumirlos pronto, pero sí, mención honorífica para La casita bajo la tierra, de Catalina González Vilar. Sigue escribiendo, por favor, Catalina, me encantan. Haz unos 50, por favor. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el top 15. Créanme que al iniciar el año 2025 estaba disfrutando de mis lecturas, pero no había alguna que me hubiera hecho un gran impacto y yo tenía miedo de no llegar a leer tantos libros para completar mi top 15 y dije, ¿qué va a pasar aquí? Pero como a mitad del año en adelante aproximadamente empezaron a surgir una tras otra y dije, no, pues aquí ya se llenó y yo soy muy afortunada por haber conocido a tantas buenas historias, incluso aquellas que no estuvieron en el top. Hubo varias que fueron muy buenas también para mí y muy entretenidas, sobre todo, que es lo que uno busca muchas veces cuando se siente uno abrumado con la vida diaria y adulta, ¿no? Que no necesariamente sea un libro muy profundo, de mucha reflexión, sino que te entretengan, y eso también es bueno. La literatura también tiene que tener momentos de entretenimiento y no solamente de reflexión. Por cierto, hablando de eso, quiero pues constatar que este top es muy personal. O sea, yo sé que va a haber personas que digan que nada más los clásicos merecen estar en un top 15, o no nada más los clásicos, sino también literatura pues quizá ya de más de nuestros tiempos, pero que tengan una pluma impecable, o que sean de reflexión, o que sean de no ficción. Entonces esto es muy gusto personal. Yo consumo de casi todos los géneros y me gusta disfrutarlos, me gusta sacar lo mejor de tal género dependiendo mi mood, la situación en la que me encuentro personalmente. Y yo valoro mucho lo que me aporta un libro, independientemente de que si nada más me hace reír o nada más me hace interesarme esos días, a que si me haga reflexionar, a que me dé un momento de lucidez, a estarlo leyendo, etcétera. Para mí no hay mejor libro o peor libro con base a su género, sino a lo que me proporciona a mí como persona, a mis necesidades del momento. Entonces pues sí, esto va a ser a lo mejor un top medio ambiguo, pero es mi top personal y estoy muy contenta de poder incluir en él variedad de libros. Y bueno, ahora sí, comenzando con el número 15, tenemos La bruja de Nier, de Victoria Schwab. Yo comencé leyendo Gallant de esta autora este año y me gustó mucho. De hecho, no sabía si poner Gallant o poner La bruja de Nier, pero me gustó más La bruja de Nier porque me recordó a esas fantasías que yo leía en mi adolescencia y que fueron el tipo de fantasías que me ayudaron a yo volverme lectora. Claro que hubo otros tipos de libros que me gustaron, que fueron algunos clásicos, pero también hubo, por toda esta contraparte, libros de fantasía que a mí me motivaban a seguir leyendo
y rápido y consumir y aislarme de todo y continuar leyendo y sumergirme en una historia. Eso es lo que me causaban a mí los libros de fantasía, me hacían soñar. Y este libro completamente me recuerda a esos tiempos. Creo que es el primer libro que escribió la autora, entonces por eso todavía quizá tiene esas vibras como de las fantasías que había en el 2000, de los 2010, del 2010 al 2018 quizá. Es una fantasía muy bien hecha, me gustó mucho el hecho de que se sintiera como un poquito incluso folclórica. Y es que aquí vamos a encontrar una chica que vive en un pueblo muy pequeño, un pueblo donde todos se conocen, todos los vecinos se conocen. Nadie llega a ese pueblo, ninguno es conocido, ninguna persona de fuera llega a ese pueblo. Entonces esta chica pues como que está un poquito abrumada por eso, porque llega al pueblo un chico misterioso que a ella le llama la atención, pero justamente el hecho de que él sea de fuera lo hace pronto como un blanco de sospechas para muchas cosas. Y esto a ella le abruma porque de cierta manera tiene como incluso prohibido o estaría tachada a ella si se empieza a acercar a él. Y es que al mismo tiempo cuando llega él al pueblo también empiezan a la par a suceder algunas desapariciones de niños. Entonces esto le echa más leña al fuego respecto a que él pudiera ser una persona peligrosa para los vecinos. Vamos a encontrar un poquito de magia, de poderes sobrenaturales. Y como les digo, se siente muy folclórico, se siente un ambiente húmedo, lleno de niebla, cerca del bosque. Y pues me encantó. Gracias Victoria Schwab por devolverme a la fantasía de mi adolescencia. En el número 14 tengo un romance, y es que es raro que yo lea romances. En mis tiempos de antaño sí llegué a leer varios. No fue mi género principal, pero sí leí bastantes más de los que le he leído en los últimos años. Y es que de pronto yo entiendo que los romances tienen que tener alguno que otro cliché como para que los haga justamente parte de este género, ¿no? Y que sean entretenidos por ello. Pero siento que últimamente los romances se manejan todos los clichés de forma muy similar y no me causa novedad leer un nuevo romance. Siento que sería volver a leer más de lo mismo. Pero en este caso me fui a los romances de mis tiempos también, que en ese entonces era muy común leer a Nicholas Sparks. Este autor tiene un vasto catálogo de romances. Hace poco se me atravesó un libro en oferta en Busca Libre y era el de Noches de Tormenta. Leí la premisa y me llamó la atención. Dije, me voy a dar la oportunidad de leer un romance. Y me encantó. Se trata sobre una mujer adulta ya divorciada, con hijos ya mayores, que tiene una gran amiga, que esta amiga es dueña y encargada de un hostal. Lo que pasa es que esta amiga tiene que acudir a una celebración de manera casi obligatoria y no ve la manera de hacerlo porque resulta que... Estoy poniendo un pollito aquí, posiblemente de sticker, porque mi Michi salió herida hoy en una caminata. Ella es una perrita muy noble, muy tranquila, jamás se mete con otros perritos, jamás se mete con la gente. Y una perrita la mordió, entonces su collar quedó manchadito de sangre. Ella está bien, ¿verdad que sí, mamás? Entonces si están viendo como que un sticker aquí, es por eso, no porque quiera censurar a mi niña. Que ya no se ve nada, es una manchita seca, pero de todas maneras. Pero sí, aquí está la Minchu y ella ya está bien. Bueno, mi niña, ay, pobrecita mi mamacita. Pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, entonces nuestra protagonista le dice, ¿sabes qué? Tú vete a hacerte tu celebración que necesitas ir, dame las llaves del hostal, yo voy y lo atiendo por un fin de semana. Es obligatorio que lo atienda porque sí tiene agendado un huésped. Pues este huésped, imagínense, es nuestro prospecto. Van a decir, en un fin de semana es muy poco tiempo y mucha gente diría, por eso no quisiera leer este libro. Yo dije también, en un fin de semana quizás es demasiado, pero la verdad es que hay una profundidad en la relación que establecen en tan poco tiempo que a mí me convenció y pues me encantó. En el número 13 tengo una recomendación por un querido amigo que es Elvis de Caverna Soledad, que desde hacía mucho tiempo yo veía que hablaba muy bien de este libro y yo ya conocía al autor, pero no sé, como que no me daba el tiempo simplemente de leer ciencia ficción, sabiendo yo que sí es un género que me gusta. Y pues por fin me di la oportunidad y estoy muy contenta porque ahora entiendo por qué él siempre chuleaba este libro, y es El hombre ilustrado de Ray Bradbury. Una colección de relatos, todos ellos ambientados en un futuro
proyectados como a la posibilidad de sociedades en el futuro, o quizá incluso podría decir yo mundos alternos, porque no necesariamente se sienten futuristas todo el tiempo, pero sí como algo que en este momento no existe, pero bien podría llegar a suceder en el futuro o actualmente si las cosas se hubieran dado de otra forma, ¿no? Es así como yo lo veo. Todo inicia con un hombre viajero que parece que está tatuado completamente en su cuerpo, y este hombre nunca se queda demasiado tiempo en un lugar, justamente porque sus tatuajes le causan problemas. Y es que estos tatuajes no son comunes, no son los típicos tatuajes, son tatuajes, o bueno, son imágenes que se mueven y proyectan en diferentes partes de su cuerpo diferentes historias. Entonces aquí la parte de aquí muestra una historia, y justamente esta historia es uno de los relatos que vamos a ver, la parte de acá es otro de los relatos, etcétera. Entonces creo que es una idea muy original, y además los relatos ellos en sí individualmente proyectan mensajes muy buenos. Hubo por supuesto unos que me gustaron más que otros, en este momento no recuerdo los nombres, pero sí es un libro muy recomendado, y yo estoy segura de que si lo leen, más de un relato les va a gustar y les va a hacer clic. En el número 12 tengo a un autor que no había tenido la oportunidad de leer y que yo veía que era muy hablado por algunos lectores. Es Stefan Zweig, creo que se pronuncia, y lo estuve leyendo con Carta de una desconocida. Esta fue una recomendación por mi amiga Paola y por Abel también. Yo les estuve preguntando que me recomendaran 12 libros diferentes para leer en el año 2025 a personitas, amigos, lectores en mi Instagram, y esta fue una de las sugerencias. Se repitió por 2 personas que fueron Paola y Abel, lo cual se me hizo muy curioso, y por eso obviamente lo tenía que leer, y me ha encantado. La pluma de Stefan es maravillosa, es suave, es ligera, pero transmite mucho al mismo tiempo. ¿Verdad que sí, mamá? ¿Verdad que sí? Aquí vamos a ver a una chica que queda prendada emocionalmente, mentalmente, psicológicamente de un hombre, un vecino suyo que vive enfrente. La cuestión es que este hombre es mucho mayor que ella, y la verdad es que ni la hace en el mundo, porque pues es una niña, prácticamente es una jovencita, una adolescente. La cosa es que no se queda ahí, no se queda como un amor platónico de la adolescencia, una admiración platónica de la adolescencia hacia un hombre mayor, sino que se convierte en el único amor en el que ella puede pensar en toda su vida. Entonces ella llega a ser una adulta, y para ella sigue siendo él el único en su corazón, y él ni en cuenta. Entonces la verdad es que sí es una historia así muy interesante de leer. Yo entiendo que para estos tiempos uno diría, está narrando la historia de una obsesión. Sí, pero te lo narra como desde la perspectiva de ella, de una manera tan sensible que te pones a pensar que quizá era muy común en ese entonces, porque la sociedad imponía mucho, ¿no? Que la mujer, su mayor meta en la vida era encontrar el amor de su vida, pónganle, que no tiene nada de malo, esa es una meta bonita, pero la cosa es que antes era la única viable para las mujeres. Entonces creo que la crianza creció siempre alrededor de ese mensaje para nosotras las mujeres, y llegaba un punto en el que incluso podría ser enfermizo para nuestra psique. Entonces, bueno, hay muchas cosas que puedes cuestionar ahí, pero no es algo como que yo repudie haber leído, sino por el contrario me generó empatía hacia la protagonista. Y pues no me queda más que decirles que lo tienen que leer para entender un poquito más de esta perspectiva que digo que me hace sentir ella. Y en el número 11 tenemos una relectura que hice este año, que tenía muchas ganas de releer desde hace mucho, pero como que me daba un poquito de pereza porque es un libro más o menos tochito, no es un tocho, pero sí es un medio tochito. Y fue Cumbres Borrascosas por Emily Bronte. En su momento me generó un alto impacto porque yo era una lectora principiante, y no digo es que uy, la gran lectora ahorita, la lectora experta, pero me refiero a que yo estaba recién explorando algunos géneros, y me acuerdo que quedé encantada por esta novela porque me dio estos aires, estas vibras que me encantaron, y desde entonces las amé y seguí amándolas y sigo amándolas hasta el día de hoy. Y yo no sabía qué eran, pero eran
gótico, prácticamente las vibras góticas. En Cumbres Borrascosas vamos a ver la historia de unos hermanos, pero hermanos, ¿cómo se dice? Hermanos adoptivos, entonces no hay lazos de sangre. Pero, spoiler, spoiler, más adelante sí va a haber lazos de sangre con otros personajes y unión romántica al mismo tiempo, entonces, pero pues era algo común para la época, ¿no? Entonces pues sí. El punto es que nuestros dos protagonistas, nuestra mujer en cuestión y nuestro hombre en cuestión, crecen juntos y se encariñan demasiado entre ellos, pero por cuestiones familiares y problemas monetarios y otras cosas, la verdad es que terminan volviéndose enemigos, pero enemigos amantes al mismo tiempo, ¿entienden? O sea, no es como que de enemies to lovers o de lovers to enemies, es enemies y lovers todo el tiempo, así, compenetrado. Entonces sí es algo raro, no es un romance como tal, aunque mucho tiempo se ha catalogado como romance. Que tienes, mamacita? Anda con los ojotes así. Creo que ay, se siente chiqueadita en este momento, ¿verdad que sí? Se siente chiqueadita. Ay, viene el bollón. Ay, el bollón. Me van a tumbar el trípode. Ay, permiso. Es así como que una relación odio, amor, pero yo creo que es más bien, ahora sí que tóxica, y es que a mí no me gusta para nada usar la palabra tóxico, porque creo que la mayoría de veces se le da un mal uso, pero es que, ay, ahorita no se me ocurre otra palabra para mencionar, para describir este pseudo romance, pero es una excelente historia, muy bien entretejida, que va a llevar de generación a generación y va a llevar mucho drama y sobre todo el ambiente gótico, que es lo que más me gustó a mí. Un clásico de clásicos, Cumbres Borrascosas, próximamente una adaptación y amé, muy buena relectura. En el número 10 tengo un libro súper cortito que en su momento que comencé a leerlo jamás pensé, ni por aquí me pasó que pudiera ser una gran lectura, que se pudiera llegar al top 15, que me lo pudiera terminar en ese mismo momento de lo enganchada que me dejó, y es Puñal de Claveles de Carmen Burgos. Les platico que yo había ido a unos mandados, entonces 2 horas después tenía un pendiente y me iba a encontrar con una persona. Yo dije, tengo que hacer tiempo, me fui a un café, dije, ¿qué tengo aquí para leer? Así, no sé, de pronto agrego ciertos libros que me llaman la atención porque alguien los menciona y a veces ni siquiera investigo tanto de ellos, solamente los tengo ahí por si acaso. Y pues sí pasó que lo leí y que me encantó. Y bueno, aquí vamos a ver a una hija de hacendados que siempre se ha dado el lujo de recibir piropos, de ser pretendida por gran cantidad de hombres porque es bonita, tiene poder económico y cuánta cosa, ¿no? Además es joven. Pero ella siempre ha visto el amor como un gran premio, como algo grande que experimentar, y por eso mismo, a pesar de que ha tenido pretendientes, no se ha dejado enganchar por ello, solamente lo disfruta, pero ella espera algo mucho más profundo, ¿no? Entonces llega este pretendiente mucho mayor que ella, también bien acomodado, y les pide la mano a sus padres. Se la conceden, pero este pretendiente no está enamorado de ella, solamente la está pretendiendo porque necesita pretenderla para poder llegar a casarse con ella, y quiere casarse con ella porque él quiere tener una esposa. Entonces vamos a ver cómo a esto le puede generar ciertas emociones a nuestra protagonista, que siempre esperó algo grandísimo cuando tuviera su primer gran amor. Súper cortito, muy adictivo y wow, tiene un plot twist que me encantó. Me encantó. El número 9 tengo un libro de no ficción que es, podría decirse que es autoayuda, pero vaya, qué buena autoayuda, qué buen mensaje, un mensaje que se necesita demasiado actualmente, o sea, que se venía necesitando desde hace años, y se me hace raro porque es un libro que ya tiene varios años que se publicó, y cuando lo lees te das cuenta que se siente muy actual. Es un libro, me atrevo a decir, adelantado a su época, porque si apenas ahorita nos estamos empezando a dar cuenta como de esas necesidades que tenemos las mujeres de identificar ciertos patrones en nuestras relaciones con hombres, específicamente en nuestras relaciones heterosexuales,
En ese entonces no me cabe la idea de que pudiera haber libros escritos para detectar esos patrones que cuando tú los lees dices, o sea, al día de hoy siguen siendo los mismos, nada ha cambiado, sigue habiendo esa gran problemática, y es las mujeres que aman demasiado, por Robin Norwood. Ella es una terapeuta, creo que está especializada en adicciones y al mismo tiempo en relaciones amorosas, pues vaya. Y ella nos platica historias con nombres cambiados de algunas de sus pacientes para ponernos como ejemplo, y nos enseña cómo las mujeres podemos amar demasiado. Con esto significa que vamos a entregar más de nosotras para tratar de conseguir en una relación aquello que nos haga sentir conformes, y que nos podemos perder a nosotras mismas en ese proceso. Y la cosa es que cuando vemos que la otra persona no da, entonces nosotros queremos dar más de lo que ya dábamos para ver si así la otra persona comienza a dar, para tratar de llenar ese vacío que hace falta, que esperamos que sea llenado por diferentes cuestiones. Pero el punto es que damos más y más, y nos genera una dependencia emocional de la otra persona. Nos perdemos a nosotras mismas, perdemos nuestra autoestima, perdemos nuestras metas, perdemos la independencia emocional, física, incluso económica, por estar todo el tiempo estancadas en una relación donde solamente pensamos en el potencial, pero no pensamos en la realidad de lo que la otra persona sí nos puede ofrecer y cuál es su límite, que ya nos está mostrando posiblemente el límite, pero nosotras seguimos afanadas a querer sacar más de donde no hay, ¿no? O sea, es wow, o sea, me hizo así la cabeza. Es un libro que estuve leyendo poco a poquito para poderlo subrayar, y de hecho quisiera, porque lo leí en la Kindle, quisiera como que pasar todo lo subrayado a una libreta, o sea, en escrito. Excelente libro, considero que todas las mujeres lo deberíamos de leer, de verdad. Y luego estuve leyendo y terminando hace poquito este libro tan bonito, tan tierno, tan apapachable, que fue Hombrecitos, de Louisa May Alcott, que me parece que es la continuación de Mujercitas, en donde vamos a ver específicamente la vida adulta de una de sus protagonistas de Mujercitas, que fue Joe, y a lo que se dedicó, a lo que dedicó su vida ya siendo adulta. Me ha encantado, creo que el papel que desempeña Joe en esta novela es uno de mis sueños guajiros, de si un día tuviera muchísimo dinero, porque para hacer lo que hace Joe se necesita dinero, y se necesita dinero, otras cosas, pero primero que nada dinero. Y vamos a encontrar, ay, es que esto podría ser un spoiler para aquellas personas que no han leído Mujercitas. Ay, ¿cómo les puedo hacer? Es que no les voy a decir nada más que eso, lo que se dedica a Joe cuando ya es mayor. Y, o sea, vamos a conocer nuevos personajes. Ella es un personaje muy importante, pero la historia gira en torno a nuevas personas, nuevas personitas, y es todo lo que voy a decir. Ay, estaba a punto de decir más, pero creo que sí hubiera sido un gran spoiler. Lo siento. Ahora sí, número 7, un libro que se llevó un premio, creo que fue Nebula. Es un libro muy bueno de ciencia ficción, de mucha reflexión. Pues ya saben que en sí los de ciencia ficción generalmente es lo que intentan hacer, ¿no? Hacernos reflexionar. Y fue Flores para Algernon, por Daniel Keyes. No sé si se pronuncia Keyes, no sé. Pero, wow, nunca me esperé leer una historia así. Yo lo tenía ahí también guardado, como de esas historias que sin querer ahí las tienes para cuando un día andes fuera y tener algo guardado, ¿no? Y me sorprendió bastante. Me confundió al principio porque está escrito como de manera epistolar, se podría decir así, si está escrito de forma de diario, yo creo que sí, ¿no? Y comienzas leyéndolo con muchas faltas de ortografía y de redacción, entonces yo dije... Continué leyendo y me di cuenta conforme lo que entendía, porque sí, era fácil de entender hasta eso, que estaba escrito a propósito de esa manera, pues. Y no es que nuestro protagonista, el chico que está escribiendo el diario, es un hombre que tiene un coeficiente intelectual por muy debajo de la media y está siendo sometido a un estudio, por eso es que le están pidiendo que escriba en el diario
todo aquello que le pudiera parecer relevante a él en su día a día mientras está siendo sometido a diferentes estudios psicológicos y físicos. Recuerdo que él dice que no entiende el sentido de por qué le dicen eso, no entiende para qué. Y hay días incluso en los que su única entrada de nota es algo muy sencillo de su vida cotidiana, de su trabajo en una panadería. Pero conforme vamos leyendo más su diario nos vamos dando cuenta que él va mejorando su forma de escribir, su forma de ver el mundo, su forma de apreciar algunas cosas, y es que el chico está siendo sometido a un experimento para mejorar su coeficiente intelectual, para no solamente llevarlo a un coeficiente intelectual promedio, sino incluso muchísimo más alto de la media, hasta llegar a ser incluso un chico genio si se puede. Entonces, excelente lectura, no solamente es original a mi parecer, sino también toda la reflexión que vamos a encontrar en este chico conforme va aumentando su conocimiento y obviamente la percepción que tiene del mundo, pues te deja muchos mensajes, la verdad. En el número 6, sé que voy a decepcionar a algunas personas al decir que este libro va en el número 6. De hecho, yo me siento un poco decepcionada porque sé que merecería estar en un lugar más alto, pero es que los que están adelante de este pues también lo merecían, ¿no? Y créanme que fue difícil encontrarle un número, pero para mí es que fue así, porque también hubo otras grandes lecturas este año para mí, entonces pues, así fue. Y estoy hablando de Frankenstein de Mary Shelley. Años de espera para poder leer este libro. De poder podía, pero lo dejaba por un lado. Pues me ha encantado, ¿qué les puedo decir? Yo creo que este clásico a la mayoría de personas les gusta, si es que no les encanta, y yo creo que la mayoría de personas que lo leen por primera vez definitivamente también lo pondrían en su top, pero sé que muchos de ellos lo pondrían en el top 1 o 2 cuando mucho, y por eso es que me siento así como de... Y bueno, Frankenstein, ¿qué les puedo decir de Frankenstein que ustedes no sepan ya? Porque es parte de la cultura popular, y más ahora últimamente con el auge de nuevo que ha tenido la historia por la adaptación de Guillermo del Toro. Y pues aquí vamos a ver al doctor Frankenstein, un científico obsesionado con crear vida, que va a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Se obsesiona completamente en el estudio para ver cómo hacerlo, y aquí dejamos de lado la ética, es lo que sí les puedo decir, dejamos de lado la ética. Logra llevar a cabo lo que él quería, que era hacer vida desde cero. Engendra a esta criatura que no tiene nombre, y esta criatura pues aparentemente es fea físicamente, es monstruosa, lo cual le va a generar muchos problemas a la criatura, no solamente con su creador, que es lo peor de todo, ¿no? O sea, como tu propio creador, que debería estar orgulloso de poder haber logrado lo que realmente tanto quería, sino también con el resto de la sociedad. Un libro muy duro de leer. Por mucho tiempo se mencionó que Frankenstein era un monstruo y era el que teníamos que temer, pero no, hay que temer al humano, hay que temer a la ciencia cinética, aclaro, hay que temer a la ambición de las personas, hay que temer el traspaso de los límites del prójimo, hay que temer a la falta de empatía de las personas, hay que temer a los estereotipos que nos generamos con las primeras impresiones. Es algo complejo, pero es un excelente libro, te deja mucho que pensar. La historia es agria, la verdad. Sentía así la opresión en mi pecho de pensar y de revivir lo que leí. En el número 5, un libro súper cortito, clásico, que desde cuando tenía pendiente de leer tanto el libro como leer al autor, y fue Rebelión en la Granja de George Orwell. Un libro que yo me estuve autorregalando de cumpleaños porque me costó 20 pesos. Este libro en el que vemos a una granja de animales de todas las especies: cerdos, gallinas, caballos, ovejas, incluso, ¿qué más había? Había por ahí un cuervo, se me hace. Y son animales muy conscientes. Llega el punto en el que hay tanta conciencia del sufrimiento y de la explotación que están recibiendo por parte del granjero, que se arman en complot para poderlo desplazar. La cosa es
¿Qué pasa cuando tú desplazas a aquel que tenía el mando? Tiene que haber alguien nuevo que tome el mando, ¿no? Quizá no necesariamente, pero como que lo más natural es que llegue a pasar, y sí pasa. Pero que alguien nuevo tome el mando no significa necesariamente que va a ser mejor. Es un libro muy entretenido, se lee súper rápido, lo recomiendo bastante, me ha encantado la historia y ya quiero leer más del autor. En el número 4 tengo un libro, en el número 4 tengo un libro de terror, y esto me hace sentir muy feliz porque el año pasado también en mi top 15 estuve poniendo un libro de terror y me hace sentir otra vez feliz de acordarme, me hace sentir orgullosa porque quien me conoce sabe que yo no soy amante del terror, siempre he sido muy miedosa, en películas ni se diga, pero en libros pues tampoco me atrevía, y es que no sé, les tengo respeto. Y ver que estoy leyendo terror a este grado, o sea, no es el terror así, valga la redundancia, terror terrorífico, pero sí es un buen terror, digo, porque lo leí a la par junto con otros amigos que consumen terror, y fue Echo de Thomas Hubert, y yo bien contenta, y por eso estoy feliz, por eso lo pongo en este lugar en el top, porque aparte de que me gustó mucho la historia, que ahorita hablo de eso, aparte de eso me ha presentado a una Lynn que puede leer terror y que puede emocionarse con él y que puede sentir adrenalina sin necesariamente que me cause daño, porque justamente es lo que yo evito con el terror. No me gusta llegar a un punto en el que yo misma me estoy causando daño por lo que consumo, ¿no? Entonces lo leí de forma pausada, tranquila, en los mejores momentos indicados para leerlo sin que me causara un estrago. Y ay, lo amo, estoy conociendo esta nueva faceta de Aline. Pero bueno, el punto es que Echo de Thomas Hubert, un buen libro de terror, un excelente libro de terror. Quiero leer más del autor definitivamente, y vamos a encontrar esta pareja de hombres que entre ellos son muy diferentes. Uno de ellos es alpinista, bueno, le encanta ir de excursión y conquistar nuevas montañas, siempre con un amigo suyo, un compañero de escalada. Se les ocurre ir a los Cárpatos, y en los Cárpatos pues escalan cierta montaña que ya tenían planeada, bajan, llegan a un bar, y en el bar ven la imagen de un pico de otra montaña que está por ahí, pero que ellos nunca habían visto ni en internet ni en mapas. Entonces genera cierta atracción enigmática, magnética hacia ellos, y deciden ir a buscar ese pico y escalarlo. Por otra parte, porque está como narrada en diferentes tiempos, por otra parte vemos a la pareja de este escalador viendo tiempo después los estragos que le dejó la escalada a Nick, y esta pareja suya, pues al ser su pareja, es una imagen muy cercana a él, convive mucho con él. Va a empezar a ver cosas demasiado raras, demasiado turbias en el comportamiento de su novio, y va a tratar de darles explicación. Aquí pues la verdad es que si hay puntos románticos, si eres una persona que no le gusta el romance revuelto con el terror, pues no va a ser para ti, porque si hay puntos en donde pues prácticamente el romance es lo que hace que continúe la historia. A nuestro novio simplemente no le hubiera ganado el amor por Nick, pues lo hubiera dejado, vámonos a la fregada, tú estás muy raro y me das miedo y ya me voy, y se acaba nuestra historia, ¿no? Quién sabe qué pase con Nick, pero no, el amor que siente por él hace que sigamos conociendo qué más pasa y cuáles fueron los motivos para que Nick estuviera así de raro. Un terror relacionado con la naturaleza, vaya. Ay, qué buen libro. En el número 3 tengo un clásico romántico, gótico y con un poquito de terror, y es El castillo de Epstein de Alejandro Dumas. Es que yo quiero a la larga leer toda la obra de Alejandro Dumas, pero es bastante extensa, poco a poquito, ¿no? Nunca digas nunca. Y aquí vamos a ver primero como cierto terror, porque inicia con terror, inicia con un visitante que va junto con sus compañeros, lo invitan a ir a una partida de caza, le asignan un perro, pero le dicen que no pases más allá de cierta área, porque ahí está el castillo de Epstein, que está embrujado. Bueno, pues, ¿qué sería de nuestra historia de terror si el inquilino no se dirige al castillo de Epstein? Afortunadamente no está abandonado y hay 2 ancianitos que lo cuidan, y estos 2 ancianitos se van a dar a la tarea de platicarles por qué se supone que el castillo está embrujado. Y pues a partir de ahí vamos a tratar de descubrir por qué.
y vamos a ver que hay una gran historia de amor detrás. Vamos a encontrarnos con una calidad de protagonistas uno no puede creer, o por lo menos no ver mucho normalmente, y es que son protagonistas intachables. Yo sé que los personajes grises son los que más nos gustan, ¿no? Pero también es bonito de pronto encontrarte con personajes intachables, porque la verdad es que te inspiran. Te inspiran tanto a creer en el prójimo y en el bien común, que son capaces de proporcionar, como para creer en ti, en tus propias virtudes y en el bien común que tú pudieras lograr también si las pules. Entonces no sé cómo más decirles que el bien que me hace leer ese tipo de personajes, que no es muy común ver, y si los llegas a ver como en la literatura actual también no son muy creíbles. Esto de Alejandro Dumas está muy bien hecho, la verdad. Súper recomendado El castillo de Epstein. En el número 3 tenemos no ficción. Yo contenta porque no es un género que lea mucho, pero sí es un género que disfruto bastante. Ay, es que el año dura muy poquito. Y la vida adulta se pasa así, las horas del día se pasan así. No tengo mucho tiempo de leer, no tanto como quisiera. Pero bueno, ya no nos seguimos quejando, hay que dar gracias por lo que sí leímos y por lo que está aquí presente en el top 15. Y bueno, en el número 2 tengo La memoria secreta de las hojas por Hope Haren. No sé si se pronuncia Haren o Haren, no creo que sea Haren o Haren, no sé, pero es una científica, una mujer científica abriéndose una brecha en un área dominada por hombres. O sea, ya con eso les digo todo. Esta mujer se dedica al estudio de las plantas, en específico de los árboles. Son como memorias suyas, entonces está muy bien, porque la verdad es que este libro no hizo otra cosa más que inspirarme. Me ayudó más a creer en mí misma como mujer que se puede dedicar a lo que ella quiere. Y también a la par hay otra cosa súper genial en esto, que es los árboles. Son geniales, los árboles son geniales, la naturaleza es genial. Es uno de esos temas que me friquean mucho. Yo digo, o sea, yo quiero saber más de biología, de botánica, de hierbas, de árboles, de microorganismos relacionados con los árboles. Y yo, árboles, arbolito de brócoli, imagínense. Pero sí, me ha encantado. Ay, estoy muy contenta. Me gustaría leerlo otra vez. Te tira unos factos. Aprendes tantas cosas en este libro respecto a los árboles, respecto a la deforestación, respecto a las especies, respecto a otras especies, no necesariamente que sean de árboles, sino que son de plantas. Otros factos científicos. Ay, hay mucha investigación detrás de esto, y es que esta científica tiene años de trayectoria científica, o sea, no es alguien nuevo, ya es una persona que desde que culminó sus estudios se dedicó por completo a este mundo de los árboles, dedicó su vida a ello, pasó inmensa cantidad de horas en el laboratorio sumergida en tratar de encontrar nuevas resoluciones a problemáticas y datos que usualmente personas no se enfocarían o no le interesarían mucho en encontrar, porque como ella misma lo menciona, gran parte de la cantidad de recursos que se dedican a la investigación en los Estados Unidos, ni se diga en Latinoamérica, siempre están como inclinadas al campo de la medicina, que no está mal, pero también a otros campos que son, por ejemplo, el desarrollo de armamento, como hay que, ¿no? Entonces queda muy poco porcentaje para el desarrollo de investigaciones científicas relativas al ambiente, a las plantas, poquísimo. Habiendo tan poquísimo presupuesto, pues la competencia, imagínense, para que tú como científico puedas dedicarte a hacer lo que quieres, a investigar y descubrir nuevas cosas, porque es costoso. Entonces vamos a ver también ella la problemática que atraviesa como mujer, ¿no? Como les digo, en un campo dominado por hombres, y no solamente hombres, sino usualmente hombres mayores que tienden a ser todavía de ideas todavía más cerradas. Vamos a ver los problemas que tiene a veces también de socialización,
Vamos a ver incluso salud mental y declives en ella. Ay, me ha encantado. Yo me encariñé mucho con la autora, con la científica. Gracias por animarme a creer en mí y a creer en la resistencia que ponemos las mujeres en los campos dominados por hombres. Gracias, Hope. Su nombre lo dice, Hope es la esperanza. En el número 1, un libro que jamás pensé que iba a estar ahí, porque yo me resistía un poco, tengo que decirlo, a leerlo. Y es que yo veía que mucha gente, bueno, la gente que hablaba de él, que la mayoría de gente conocía la historia, ya fuera por la película o por el libro, decían que era una historia excelente, pero no me decían por qué. Entonces cuando la gente tiende a decir, ay, amo este libro, pero no me dicen por qué, yo tiendo como que a resistirme, a meterme ahí también, ¿entienden? Tengo que admitirlo, lo estoy admitiendo, pero al mismo tiempo estoy diciendo que se llevó el top 1, perdón, se llevó el top 1 en este año, y fue tambores, El Mago de Oz, por L. Frank Baum, un libro que me regaló Chris de Cloud Place. Muchas gracias, Chris. Gracias. Yo sé que él es fanático de este mundo de Oz. Gracias. Te mereces el cielo, Chris, porque introdujiste a este mundo maravilloso, el mundo de Oz. Me ha encantado. Dorothy me ha encantado. Sus compinches del camino me han encantado. Su perrito me ha encantado. Los ladrillitos en el camino me han encantado. Los obstáculos que se encuentran, los peligros que se encuentran me han encantado. Hasta este hueco que tiene el hombre de paja en su cabeza porque no tiene cerebro, me ha encantado. Todo me ha encantado de esta historia. Es una historia tan original. Yo no sé cómo se le ocurrió al autor. Si alguien sabe, que me diga, porque son de esas historias que tú dices, no tienen sentido. No tiene sentido que a alguien se le haya ocurrido algo así, pero leyéndolas al mismo tiempo tienen tanto sentido, te hacen sentido a ti, en tu alma. O sea, yo bien acá, bien poética, en tu alma, o sea, hacen clic contigo y te trasladan a un mundo de una forma maravillosa, en donde tú dices, estoy tan agradecida de ser lectora, estoy tan agradecida de dejar de lado mi vida cotidiana para centrarme en una historia que ha valido completamente la pena, y eso fue El Mago de Oz. Gracias, de verdad. Ya está aquí mi top 15. Muy contenta, muy satisfecha, muy emocionada por todos estos regalos lectores que tuve en el año 2025, y también emocionada por los que puedan venir en el 2026. ¿De cuáles lecturas les estaré hablando en un año aproximadamente? Que Diosito me preste vida, es lo que yo sí quisiera a veces de pronto ser vampira para tener tantos años para poder leer mis pendientes. Ya, porque me pongo toda así. Bueno, gracias por haber visto. Ya sé, hoy me siento como muy eufórica. Me pusieron muy eufóricas estas lecturas, de verdad, recordarlas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te quedaste hasta el final, súper largo el video, creo, pero uno de los videos que más esperaba poder hacer, de verdad. Gracias por tu tiempo, gracias por apoyarme en este proyecto que es compartir las lecturas que tengo, el amor que tengo hacia ellas. Gracias por ser parte de este espacio seguro para mí, y espero que te quieras quedar. Si quieres seguir el canal, te lo agradecería mucho. Si ya lo sigues, pues muchas gracias. Y si me quieres recomendar algún libro que tú digas, este puede ir en su próximo top 15, pues bienvenido sea. Nos vemos pronto. Bye.